Hola señores y señores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que súper mega bien. Muchísimas gracias por escuchar Marketing SEO. Se los digo desde el corazón realmente. Y vamos sin más preámbulos a esta historia, porque hoy nos toca historia. La historia de hoy vamos a reunir los dos temas que hablamos. De los errores más normales de los novatos que están empezando en SEO y algunos tips que les di por acá. Si ustedes fueron bastante curiosos y al mismo tiempo escucharon varias veces el audio, y los podcasts, la cuestión es que se van a dar cuenta que todos estos temas los decidí redireccionar con la creación de contenido. En la cuestión de textos, cómo hacer principalmente el acomodo de un blog y todo este tipo de asuntos. No tiene que ser un blog, pero del acomodo de una página web. Por lo tanto, la historia viene direccionado directamente a ese tema. Es una experiencia propia. Es que un amigo mío tiene su blog, ya lo está haciendo bastante grande y necesitaba más contenido. Llegó el punto que decía, ya no tengo más contenido. Ya saqué toda la información que podía ir por haber y quedamos hablando y diciéndole, tío, decir, siempre hay más información, siempre hay más cosas. Y me dice, no, tío, no, ya no tengo nada. ¿Qué hago? Y yo, vamos a ver qué tienes. Realmente para mí siempre va a haber más y más información. Y ahí estuvimos con este triqui-traca, esta cuestión de hablar y hablar y hablar, intentando encontrar más contenido. Pues mi amigo tenía muy buena información, pero muy buena información así fundamental y ya estaba bastante desarrollado. Estaba en el punto que ya casi con el mismo contenido que tenía podía comenzar a abrir sus cursos, porque esa era la meta final de todo, que él abriera cursos, pero que al mismo tiempo la gente tuviera otras formas de poder encontrar su contenido, además de solo estar buscando cursos específicos de este tema. Eso es lo que genera ustedes crear muchos blogs y mucha información de temas que estén relacionados a ustedes, porque van a traer público de diferentes lugares, porque estás usando diferentes palabras claves, estás usando diferentes temas que a Google le interesan, entonces van a redireccionarlos a su página. Ya volviéndonos al tema, directamente a lo que era del arreglo de esta cuestión de la redacción y la cuestión de crear más contenido, nos dimos cuenta que él quería lo mejor para su público. Él quería que todo el mundo encontrara todo, que tuvieran una página web que trajera toda la información. Entonces, tenía una página web que podía tener unos 15 a 20 textos cada página web. Al mismo tiempo traía ya su H4, un H5. Él literalmente diseccionó bastante el tema, principalmente para que tuviera toda la información posible para ver. Y que la persona que lo leyera lo viera como una historia. Que información tras información, tras información y tras información. El punto era que sí, atraía la atención, pero nos dimos cuenta que atraía la atención solo de gente técnica, de personas que ya sabían del tema, entonces ya solo leían los títulos y sabían qué era lo que necesitaban, entonces hacían un escaneo muy rápido. ¿Cómo nos dimos cuenta con esto? Con un escaneo de calor de página web, que es uno de los plugins que le hablé a ustedes previamente. En este caso fue Crazy Egg. Hay muchos de ese estilo, pero en este caso usamos Crazy Egg también, como les mencioné. Pero bueno, continuando, la cuestión es que comenzamos a escanear toda la página y nos trajeron la información y nos dicen, ok, vean, ustedes sí, la gente pasa por los primeros títulos, pero solo el mouse pasa por el título, nada más, y después bajaban directamente a temas más complejos. Y al final, a esta persona, el mercado que decía era gente que estaba empezando, gente que ya iba un poquito más avanzada, pero que necesitaba aprender de tema. Y tampoco funcionó. Entonces, comenzamos a aprovecharnos de eso. Comenzamos a diseccionar esa información que él tenía en diferentes temas, en diferentes páginas también. O sea, agarramos los H3, H4 y los hicimos un H1 en otra página, ya respondiendo una pregunta en específico. Y solo con eso nos dio el chance de hacer como entre 30 y 40 páginas más. O sea, existían entre 30 y 40 páginas más que él podía aparecer. Al mismo tiempo, usábamos palabras claves que también traían directamente a ese tema y ocasionaba que podía aparecer en unas 500 búsquedas más en el mercado, dándole un mínimo de 500. Realmente eran más a largo plazo. La cuestión era que aumentó mucho su mercado, entonces comenzó a haber más volumen en su página web.
Después otro detalle que nos dimos cuenta era que él tenía información muy buena, pero desde el 2019, 2020 y 2021, pero nunca la actualizaba. Entonces, al actualizarla, nos dimos cuenta que podíamos agarrar esa misma información y que él estaba hablando de tantos temas como les presionaba brevemente, que también hicimos diseccionar esos temas. Entonces agarramos el tema principal, lo actualizamos y le pusimos nueva información, entonces les pusimos redirección de las páginas viejas, entonces tenían los backlinks de eso y ya tenían público esa página por sí solo, y también nos aprovechamos de la gente que hacía backlinks a nuestras páginas. Entonces hablamos con ellos, les dijimos, vean, ya actualizamos esto, además de actualizarlo, tenemos nuevas páginas hablando de temas mucho más interesantes y temas relacionados al tema que ustedes nos dieron backlink previamente. ¿Qué opinan si les echan un ojo, nos preguntan lo que desean y nos dan más backlinks? Entonces lo hizo crecer mucho. Comenzó a tener una mejor relación con sus personas, comenzó a tener una mejor relación con la gente de backlinks y al mismo tiempo comenzó a tener más volumen, mucho más volumen. Y este mismo asunto lo aprovechamos para dar feedback de toda la gente que hacía backlinks y nos mencionaban qué cosas les gustaría, qué no les gustaría, y comenzamos a diseñar los cursos al mismo tiempo que esta persona estaba arreglando todo el asunto que tenía en la página web. Entonces, imagínense, hicimos una gran mejora en la página web, creando muchos más artículos, mucho más blogs de temas mucho más específicos, pero con respuestas directas. Entonces daba una mejor experiencia de usuario, era más puntual porque no necesitábamos un H4, un H5, un H6. Entonces era agarrado un H2, un H3 y ya, lo desglosaba perfectamente toda la información. Entonces la página era pequeña, concisa y buena información. La gente no estaba rebuscando qué hacer y qué lo otro. Y al final, ¿qué es lo que ocasionamos? Que las personas y el público correcto llegaran a nuestras páginas, llegaran al lugar que nosotros necesitábamos. Porque al final acuérdense que el público de él o el público que él deseaba eran personas que no sabían del tema y querían aprender y querían llevar un cursillo o querían ver un poquito más allá. Entonces él aprovechaba para que les daran la opción de llevar el curso. Imagínense, en tan pocas cositas, sí fue una trabajada a la hostia, no puedo decir que no. Fue una gran trabajada, pero le trajo mucho rendimiento y le trajo mucho más volumen. En así que él, al ser una de las páginas que hablaba del tema, era como la 30, literalmente estaba como en la tercera página de Google. Y esto lo posicionó entre las primeras. En la primera página no salía ni siquiera, todavía no llegaba a salir de las terceras, no sé en este momento si ya está en las primeras, pero llegaba a ser como la sexta o la séptima de ese mercado. Entonces comenzó a tener más gente, comenzó a traer más público y Google le comenzó a dar más gusto a él. Entonces le daba más prioridad a los contenidos de él. Bueno, ¿qué aprendimos de acá? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que podemos sacar de toda esta información que les comenté? Es así de sencillo. Hay veces nosotros nos vamos tanto a las grandes informaciones, a los grandes asuntos y nos olvidamos que hay veces que si nosotros desglosamos esa información en diversas páginas respondiendo preguntas específicas, lo que vamos a ocasionar es que haya más gente, que haya más volumen de personas y aumentar el UX de tus páginas. Y eso va a ocasionar un mejor posicionamiento de sus páginas a largo o a corto plazo también. Eso sería, espero que les gustara mucho el tema, espero que todo lo que les dije lo entendieran. Si no entienden algo me pueden escribir o enviar un correo al correo de la descripción de Spotify. Además, si ya han escuchado varios asuntos de nosotros, por favor, déjanos una calificación, nos ayudan demasiado. Realmente queremos que esto sea más grande en el asunto de que más gente lo conozca y esto ya no sea un tema tabú, porque al final de todo este estilo de asuntos, el diseño web, al mismo tiempo el marketing digital, se está haciendo mucho
tabú, mucho asunto que la gente está agarrando desconfianza, principalmente por todo este tipo de asuntos que la gente hace contenido por Instagram, pero es una publicación muy constante. La gente es como, posteen al mismo tiempo, denme sponsors. Y entonces la gente ya se está asustando un poquito más cuando hablamos de marketing digital. Y al final de todo esto no funciona así. Al final, si hay más personas de este estilo, más personas nos podemos apoyar. Al final esto es una comunidad que nos queremos apoyar de unos a otros. Espero que les gustara mucho el tema. Gracias por escuchar Marketing SEO. Les mando un abrazo. Cuídense el día de hoy.